Hola a todos y todas, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de qué es escuchar con perspectiva de género. Para comenzar, vamos a mencionar que el género no es un constructo estático. El género es un constructo dinámico, el cual se determina por el contexto histórico y social en el que se desenvuelven las personas. Esto, de alguna manera, va a delimitar el comportamiento y el rango de actuación de las personas. Esto va a ser principalmente uno de los aspectos más importantes porque el género, en muchos casos, va a dar lugar a condiciones de inequidad e injusticia, ya que a través de las expectativas que se le asignan a las personas en función de su sexo biológico y ciertas características atribuibles al género, se limitan las posibilidades de actuación, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos va a decir que cuando hablamos de perspectiva de género en salud, hay 3 componentes que van a ser muy importantes. El primero tendría que ver con los riesgos y las exposiciones. Es decir, se reconoce que el género es uno de los determinantes sociales de la salud, que en interacción justamente con otros determinantes, tales como la clase, la edad, la situación económica, pueden jugarse a veces como barreras de acceso o crear inequidades sanitarias para las personas. Un ejemplo de estas condiciones de desigualdad tendría que ver, por ejemplo, con la tasa de participación laboral de las mujeres, ¿no? En México se considera que la tasa de participación laboral de los hombres es 1.7 mayor que las mujeres. Otro aspecto muy importante tendría que ver con la brecha salarial. En México, nuevamente, se considera que es de 13%. Es decir, por cada 100 pesos que va a ganar un hombre, una mujer por el mismo trabajo va a ganar 87. Otro de los aspectos muy importantes tendría que ver con la división de responsabilidades sobre el trabajo doméstico y de cuidado. Nuevamente, en México se identifica que las mujeres invierten 2.6 veces más tiempo en tareas de cuidado y trabajo no remunerado. La suma de todos estos elementos va a dar lugar a lo que en muchos entornos se llama como la feminización de la pobreza. La suma de todas estas condiciones va a dar lugar a condiciones inequitativas para las mujeres que pueden representar una mayor carga y en este sentido afectar su salud en general y en particular su salud mental. Otro de los elementos importantes a tratar tendría que ver con los comportamientos en la esfera de la salud en función del género. El género, como lo mencionamos, va a delinear el comportamiento de las personas. En el caso de los hombres, todos los aspectos relacionados con la masculinidad hegemónica y el uso de la fuerza en ocasiones van a implicar riesgos para su salud. Por ejemplo, el consumo de sustancias o el uso de la violencia. En el caso de las mujeres, parte de los estereotipos de género tendrían que ver con el cuidado para otros, ¿no? Lo cual puede, entre otras cosas, implicar que el cuidado de sí mismas quede relegado. Tanto hombres como mujeres se ven afectados cuando no se ajustan a las normas y roles sociales asignados a su género, ¿no? Lo cual puede dar lugar a estigmatización, exclusión social y discriminación. Para finalizar, uno de los componentes que también es muy relevante y que a veces se menciona poco, tendría que ver con la respuesta del propio sistema de salud hacia las personas en función del género. Es decir, las personas que trabajamos con otras personas finalmente no estamos al margen de esta misma construcción social que hace una marcada división entre los roles de hombres y mujeres, lo cual da lugar a que a veces en las intervenciones las personas puedan anteponer sus propias creencias, estereotipos y prejuicios de género, dando lugar a barreras de acceso para la atención. Un ejemplo de esto sería que en términos de salud mental, se ha identificado que la demanda de los varones para atención en ocasiones son percibidas como más serias, lo cual da lugar a que se tiendan a hacer estudios de imagen o otro tipo de intervenciones a diferencia de las mujeres, a quien es más fácil que se les prescriba rápidamente psicofármacos o bien que se atribuya ese malestar a un componente psicosomático, lo cual va a dar diferencias diagnósticas. Por un lado, a lo mejor un sobrediagnóstico a las mujeres, pero también un subdiagnóstico a ciertas condiciones de salud mental que podrían estar viviendo los hombres. Las diferencias diagnósticas justamente nos hacen reflexionar sobre la
hipótesis acerca de una mayor vulnerabilidad biológica, la cual, si lo pensamos en términos de salud que considere los diferentes componentes sociales, podríamos reconocer que no es una hipótesis que pueda sostenerse por sí misma, ya que es necesario que en términos de salud mental también se pueda reconocer la diferencia de las condiciones de vida de las personas y la desigualdad que hombres y mujeres viven, asimismo como los modelos imperantes de masculinidad y feminidad hegemónica pueden estar ejerciendo cierta influencia sobre la salud mental de las personas. Se considera que existe una clara relación entre el nivel de desigualdad de género que se vive en una sociedad y el impacto que ésta tiene en la salud mental de mujeres y hombres. Todo lo anterior pone énfasis en la necesidad de que como trabajadores de la salud y personas relacionadas con la salud mental podamos tener una escucha más sensible que pueda identificar cómo el género va a atravesar todos los componentes de la salud, incluida la salud mental. Es necesario que podamos transitar de un modelo médico hegemónico, el cual se ha considerado que es ahistórico, individualista y biologicista, para irnos encaminando a modelos de atención en salud mental centradas en las personas, es decir, servicios que vayan orientados a la recuperación y basadas en los derechos humanos. Intervenir con perspectiva de género, entre otras cosas, implica reconocer que los determinantes sociales y estructurales van a influir en la vida y en la salud de las personas. Reconocer que el género va a tener una influencia importante en cómo las personas viven y cuidan su salud mental. Finalmente, identificar cómo nuestros prejuicios y estereotipos de género pueden representar una barrera de acceso para otros. Como lo mencionaba previamente, es necesario identificar nuestros propios prejuicios y estereotipos de género que puedan representar una barrera de acceso para otros, es decir, identificar cómo nuestras propias creencias pueden representar una barrera para otros y es necesario trabajar desde dentro del propio sistema para ir movilizando un cambio y una manera distinta de ver la salud mental. Es necesario pensar y escuchar a las personas dentro de sus contextos y tomando en cuenta las condiciones individuales. Es necesario que aprendamos a escuchar sin imponer, recordando que cuando pensamos en salud mental desde una perspectiva de recuperación, lo hacemos considerando a las personas como un agente activo de su proceso. Es necesario no imponer nuestra realidad ni nuestro saber, reconocer el modo de recuperación que puede tener cada persona y hacer acompañamientos respetuosos. Es necesario reconocer que estamos en un proceso de cambio y que esto también tiene que ver con algo que se construye entre todos. Esto es un poco una invitación para la reflexión. Esperamos que esto ayude un poco para sembrar la duda, sembrar la curiosidad y los invitamos a continuar con el curso y esperamos que esta pequeña participación abra la duda para que puedan seguir conociendo un poco más del tema. Agradezco mucho su escucha y los invito a continuar.